Muy bien, entonces les doy la bienvenida a todo lo que ya se han podido apuntar a esta hora y estamos hoy en el capítulo 10 de Lucas. Como título he escogido lo que aquí vemos, misión, compasión y escuchar a Jesús. Entonces, enseguida vamos a hablar de lo que contiene ese capítulo. Pero antes, como es nuestra costumbre, vamos a encomendar esta clase al Señor y pedirle que Él nos guíe en ese tiempo. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por la oportunidad de nuevo de estudiar tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes a poder centrarnos en las cosas que nos estás hablando a través de este capítulo. Y te pedimos, Señor, que sea de provecho para cada uno de nosotros. Y pido también por aquellos que aún están intentando conectarse, que no tengan problemas de ningún tipo, técnicos o lo que sea. Y te pedimos, Señor, que esa clase resulte en bendición para todos. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a adentrarnos directamente en la lección. Y un segundo, sí, será. Simplemente para recordar un poco el contexto que hemos visto. Ahora sí, finalmente lo tenemos. Em, de vez en cuando lo hago para que no nos olvidemos. Es simplemente decir que estamos hablando del primer tomo de esa obra doble de Lucas. Fue terminado este evangelio ya antes de los años 60, em, por las razones que expliqué en su momento. Entonces va dirigido en primer lugar, a una persona noble en el contexto de la administración romana. No sabemos a qué nivel, pero todo indica que fue un nivel bastante alto, que era Teófilo. Pero por ende, y por extensión, ese evangelio se dirige, obviamente, porque Teófilo compartiría esto, eso está claro, con personas con un trasfondo más bien pagano o tal vez particularmente latino. Entonces es un evangelio en ese sentido peculiar porque no es el primero, Lucas mismo lo indica, y hoy sabemos por todo lo que hemos podido averiguar que anteriormente a Lucas se escribieron Marcos y Mateo. Ahora no vamos a entrar en el detalle quién fue primero de los dos, pero bueno, Lucas no fue el primero, él mismo lo dice, no es una sorpresa. Em, y esto nos explica también por qué Lucas recoge algunas cosas, aunque él coge material de Mateo y también de Marcos, pero también añade algunas cosas peculiares suyos que él ha investigado y averiguado. Y el producto final es el evangelio que conocemos como el Evangelio de Lucas. Y la idea es mostrar el alcance universal del Evangelio, ¿no? Que no es solamente para judíos, sino nos damos, por ejemplo, cuenta, creo que ustedes ya se han dado cuenta, en Lucas el que pone un énfasis especial sobre el tema de que Jesús se codea con mujeres, ¿no? Que esto, bueno, a nosotros hoy en día no nos parece nada especial. En aquel entonces era muy especial. Vemos cómo Jesús trasciende las fronteras de Israel, habla con samaritanos, habla con fenicios. Quiere decir que el Evangelio, obviamente, ya en el ministerio de Jesús era también para, vamos a decir, extranjeros. Y luego también vemos su énfasis especial también sobre el tema de los niños, ¿vale? O sea, son tres grupos y es muy interesante. Son tres grupos. Luego se añade, por ejemplo, em, pues viene la historia de la ofrenda de la viuda. O sea, él habla particularmente de los tres grupos particularmente vulnerables en los tiempos de Jesucristo, ¿no? Que eran
las mujeres, los extranjeros y las viudas particularmente. Entonces, en fin, esto un poco como mostrar el alcance universal de este mensaje. Y bueno, antes de ver un poco lo que hay en el capítulo 10, y bueno, no vamos a olvidar también en qué contexto del ministerio de Jesucristo estamos. Jesucristo está viajando ya hacia el sur. La última vez en el capítulo 9 nos dimos cuenta que Jesús ahora bueno, pone su rostro firme, como dice Lucas literalmente, para dirigirse a Jerusalén, y ya en dos ocasiones había anunciado a sus discípulos de que allí él tenía un solo propósito. Y ese propósito no era desbancar a los romanos o hacer un golpe de estado, sino morir, morir por manos de sus enemigos y luego resucitar. ¿Vale? Eso también lo dijo. Entonces, esto era su misión. Entonces, en este camino, él pasa por tierras de Samaria y es por eso entendemos que algunos de esas vivencias, por ejemplo, que tuvimos la última vez, particularmente se aplican a los samaritanos. Hoy también va a aparecer un samaritano en esa parábola que bien conocemos, pero esto ya con toda probabilidad lo cuenta ya en tierras judías, ¿vale? Porque esto era particularmente interesante para los judíos. Bien, entonces con esto ya he dicho un poco lo que vamos a ver, la misión de los 70, luego esa famosa parábola del buen samaritano y Jesús que luego entra en otra casa que se iba a convertir en, bueno, algo como un cuartel general, pero ya no en Galilea, sino en Judea, que es la casa de Marta y de María. Pues otra vez, muy curioso, dos mujeres, ¿vale? O sea, a mí me llama la atención precisamente por el contexto de hace 2000 años. Porque esto no era normal en aquellos tiempos, ni muchísimo menos. Bien, de esto vamos a hablar un poco. Lo primero que vamos a hablar ahora, y voy a leer los versículos 1 al 12, y tal vez lo voy comentando sobre el camino, es el envío de los 70, y tal vez para no desviar la atención lo voy a poner un poco así para que nos concentremos en una cosa a la vez. Entonces, voy a leer, empiezo con el versículo 1, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, una vez más, es muy interesante que Jesús aquí habla de sus discípulos grupos. Y lo que nos llama la atención, bueno, esto en primer lugar podríamos decir, esto es como un comando de preparación, ¿vale? O sea, él va hacia Jerusalén y él quiere que toda la comarca de Judea pues sepa de qué estamos hablando. Ahora, muy interesante es el número 70, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esa famosa tabla de las naciones de Génesis 10 que estamos estudiando con el otro grupo, en esa tabla hay exactamente 70 naciones, ¿vale? De donde vienen todas las naciones de esta tierra, y es evidente que no es una casualidad. Entonces, quiere decir que aquí estamos hablando de un hecho real, pero este hecho real está simbolizando la misión universal. Quiere decir lo que Jesús ha hecho y lo que él hará, su resurrección, bueno, su muerte, su resurrección, no es solamente para Israel, sino es para todo el mundo. Entonces, a estos 70 les da una serie de instrucciones. Entonces, seguimos leyendo. Les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que le envíe obreros a su mies. Entonces, esto
nos ayuda un poco a cómo debemos de orar, ¿vale? En cuanto a esa misión. Ellos no solamente tienen que ir porque Él habla a esa gente, sino a la vez tienen que orar al Señor que Él mande obreros. Bueno, es una oración que hasta el día de hoy no ha perdido nada de su importancia. Em, es una de esas oraciones que tiene respuesta afirmativa segura, porque el Señor aquí lo dice, bueno, pídelo, por favor, ¿vale? Pídelo. em, y el Señor, como es su voluntad, lo va a hacer. Esa es la razón. Y la segunda cosa que siempre digo cuando me toca ese versículo es, si tú estás orando por obreros para la mies, no olvides que tú mismo podrías ser la respuesta a tu oración, ¿vale? Así que ambas cosas son ciertas. Versículo 3: y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Bueno, esto no necesita mucha explicación porque nos damos cuenta que ese mundo, aunque pueda haber momentos de tranquilidad, incluso de acontecimientos muy positivos, por regla general el Evangelio se comparte en medio de un clima de, bueno, no voy a decir siempre de hostilidad, eso también a veces, pero también de problemas. Y Jesús aquí está usando un símil, una comparación que es lo de corderos en medio de lobos. Claro, es que normalmente un cordero en una manada de lobos no dura mucho. Como se dice, dura menos que un chupete en un patio de colegio. Entonces, esto es evidente, pero lo que Jesús quiere decir que esto no es una misión, em, digamos, vacacional, ¿vale? Es una misión vocacional, que ahí cambia una vocal que lo dice todo. Em, por lo tanto, en esa situación especial, y una vez más, no es una regla para todas las situaciones y todos los tiempos, pero aquí en ese caso, una vez más, es prudente de no cargarse con cosas que no son necesarias. Y por eso dice, no lleváis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bueno, no en el sentido, esto ha dado más que un malentendido, no en el sentido de ser grosero. O sea, por supuesto puedes decir hola, buenos días, pero la idea es que no te vas a parar porque saludar implica que a veces esa gente te invita porque no te quedas para la comida y tenemos que hablar. No, la situación es de cierta urgencia y por lo tanto en ese sentido, a nadie saludéis por el camino, se entiende en este sentido, ¿vale? En cualquier caso, perdón, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Bueno, esto era el saludo típico de los judíos, shalom, hasta el día de hoy es así. Paz es mucho más que ausencia de guerra, paz es bienestar, paz es bendición de lo de arriba. Entonces esto obviamente siempre viene bien, es una aplicación que siempre podemos hacer. Porque dice el versículo 6, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué aprendes con esto? Quiere decir que nunca malgastas deseando la paz a otros, porque si esa paz no hace su efecto en esa gente, va a volver a ti. Quiere decir, vas a tener doble paz. O sea, si tú deseas a todo el mundo paz y todo el mundo rechaza ese deseo de paz, va a repercutir en ti, ¿vale? Te vas a bendecir a ti mismo. Si esa gente no quiere recibir la bendición de Dios, esa parte que estaba destinado a ellos se queda para ti. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, bendice con abundancia, ¿vale? Porque si otros no quieren que era tu bendición, esa bendición será para ti. ¿Qué te parece? Pues se volverá a vosotros. Entonces, luego la cosa sigue, posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den,
Bueno, esto habla de estar contento con las circunstancias, de no poner exigencias. Em, y luego él añade una cosa que es muy interesante porque el obrero es digno de su salario, es algo que Pablo menciona en 1 Timoteo capítulo 5. Quiere decir que eso lo que os dan, bueno, es lo mínimo. O sea, quiere decir que esto es algo que se merece la persona, ¿vale? Porque como cualquier animal es digno de recibir el foraje, pues cualquier obrero en el Evangelio, pues también es digno de recibir lo que es necesario para que su ministerio siga adelante. En ese caso es simplemente tener un poco de comida y agua y un lugar donde ponerse a descansar, ¿vale? O sea, tampoco son cosas tremendas, ¿vale? Son cosas sencillas. Y luego hay más. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed en lo que os pongan delante. Bueno, es lo mismo, y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto es importante porque esa parte quiere decir se multiplica el ministerio de Jesucristo por 70, ¿vale? Pues Jesucristo antes él sanaba, él hablaba esto, que el reino de Dios se ha acercado y ahora él dice esto a sus discípulos y dice, bueno, ahora es el momento, estamos en tiempos cruciales y em, además, pues como señal de autoridad de que ustedes son empoderados míos, pues también van a tener ese pleno poder de sanar y como vemos también de mandar fuera demonios. Em, y luego dice más en versículo 10, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Vale? O sea, esto por lo menos es el aviso. Aunque no quieren saber nada, dejamos constancia de que hemos proclamado el reino de Dios en esta ciudad y esa ciudad no ha querido escucharlo, ¿vale? Por lo tanto, en señal de juicio, vamos a cuidar el polvo. Ahora, esto creo que alguien me ha preguntado, no sé si fue la última vez o hace dos lecciones, ¿es algo que tenemos que hacer hoy? Pues no necesariamente, ¿vale? ¿Por qué no? Porque esto era algo muy específico. De la misma manera como hoy no tenemos que dar señales saneando gente o expulsando demonios de nuestra autoridad, porque nuestra autoridad lo tenemos por el gran mandato de Jesús en Mateo capítulo 28 y por el Espíritu Santo que tenemos. Por lo tanto, esa señal tampoco necesariamente tiene que ser nuestro, ¿vale? O sea, si esa gente va a escuchar o no, no es nuestra tarea como creyentes ahora o como misioneros o como evangelistas de decir que, en fin, pues sobre esa ciudad habrá un juicio. ¿Por qué? Bueno, porque esto se cumplió en el contexto. Como veremos, hay muchas ciudades donde la gente no aceptó a Cristo. ¿Se acuerdan de la historia que luego fueron aplastados por los romanos? ¿Se acuerdan que los creyentes, tanto en Jerusalén como en las comarcas de Judea, se huyeron, ¿vale? Por lo tanto, sobrevivieron y mantuvieron su existencia. Entonces, claro, no estamos en una situación así concretamente, por lo tanto, con eso de sacudir el polvo, yo creo que tenemos que andar con cuidado. Y luego dice el versículo 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para aquella que para aquella ciudad. Y así fue. O sea, lo de Sodoma casi fue bueno, fue una catástrofe terrible, pero fue una catástrofe que terminó pronto. Lo de la invasión de los romanos, aquello fue un baño de sangre inimaginable, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta que esos versículos hay que entenderlo en su debido contexto. Entonces, bueno, esto
es lo que básicamente dice, pero si queremos resumir esos puntos, aquí estamos hablando del propósito de la misión, que era proclamar la cercanía del reino de Dios y preparar el camino para la visita personal de Jesús a cada ciudad. ¿Vale? Esto fue lo primero. Y luego esa advertencia, de eso ya hemos hablado. Y bueno, como aplicación práctica, porque esto siempre nos conviene sacar alguna lección. em, y podemos extraer de todo esto un principio, que es un principio que eso sí que no ha cambiado hasta el día de hoy. Es una dependencia completa de Dios para las necesidades. Bueno, y esto irrespectivamente si estamos en misión oficial, para decirlo así, o si estamos intentando dar el pan de cada día a nuestra familia. Dios siempre proveerá para nosotros lo que es necesario, ¿vale? Tenemos esa promesa. Aquí hay un enfoque específico en la misión, y Jesús advierte a sus discípulos de tener esa valentía necesaria ante la oposición que va a surgir, obviamente. Entonces, esto también va a ser un modelo hasta el día de hoy. Y a continuación, en estos versículos 13 al 16, tenemos advertencias. Una vez más, Jesús está hablando de forma muy clara sobre qué va a pasar con aquellos, en ese caso, ciudades concretas, que han tenido el privilegio de tener su ministerio, pero que no le han hecho caso. Bueno, él menciona aquí Corazín, Betsaida. Bueno, de esto vamos a hablar ahora. Voy a leer el 13 al 16. Dice, ahí te di Corazín, hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable el castigo, perdón, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bueno, esto es muy importante lo que Jesús dice aquí porque es una advertencia. Él habla de Corazín, habla de Betsaida, son dos ciudades de Galilea, allí a la orilla del mar de Galilea, y de Capernaum. ¿Vale? Capernaum posiblemente más de ninguna otra ciudad gozaba de su ministerio. No hay que olvidar que Jesús, para decirlo así, estaba empadronado allí. Bueno, esto era su domicilio, ¿vale? Vivía en la casa de Pedro. La gente le vio durante casi un año, todos los días. Escuchó de su ministerio. Y sin embargo, muchos de ellos no querían saber nada de él. Entonces Jesús dice, bueno, ustedes han escuchado mucho. La mayoría no quería saber nada de lo que digo, solamente querían ver milagros y poco más. Entonces, por el testimonio del Hijo de Dios mismo que ha estado entre ustedes, ustedes más responsabilidades tendrán en el juicio venidero, porque si Dios ha pronunciado juicio contra Sidón y contra Tiro, y esto es algo que podemos leer en la primera parte del capítulo 23 del profeta Isaías, pues si ellos, sabiendo mucho menos, han tenido que sufrir el juicio de Dios, imagínate una persona que ha tenido el Mesías como vecino durante 12 meses o más. Entonces, bueno, esto nos habla también de responsabilidad, compartiendo el Evangelio con otras personas es nuestro deber, pero también significa una responsabilidad para la persona que lo escucha. Entonces, esto hay que decirlo, y más tiempo, y esto hay que decirlo a la gente, más tiempo que cierran sus corazones al Evangelio, más insensibles se hacen frente al Evangelio.
Y eso tomando en cuenta que Dios es soberano, pero esto es nuestro lado de la historia, ¿vale? O sea, nosotros no vemos en los planes de Dios ni sabemos lo que Dios va a hacer, pero es muy peligroso saber mucho del Evangelio y no responder. Em, bueno, yo siempre digo en ese momento, em, yo sigo diciendo en ese momento, normalmente cuando predicas el Evangelio, avisa a la gente de esas cosas, ¿vale? Por lo menos deberían saberlo. Pueden rechazarlo, pero ese rechazo tiene un coste y el coste cada vez es más elevado. Bueno, con esto vamos al capítulo 10, versículo 17 al 20, que es ahora cuando los 70 regresan. Después de esa misión evangelizadora, los discípulos regresan con entusiasmo, compartiendo testimonios de poder espiritual, mientras que Jesucristo les recuerda del verdadero significado de su misión. Bueno, vamos a leer estos 4 versículos. Dice versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, aquí tenemos una pequeña recopilación de todo esto. En primer lugar, los discípulos se quedan impresionados por, bueno, por poder expulsar demonios, ¿vale? Porque yo no sé, personalmente no es algo que me agradaría muchísimo, pero obviamente ellos se daban cuenta de que disponían de un poder especial, obviamente de parte del Señor Jesucristo. Y Jesús les recuerdo de una lección muy importante cuando dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el tiempo del poder de Satanás em, ha terminado. O sea, en la manera como Adán prácticamente vendió su derecho de gobernar sobre esa tierra a Satanás, y no hay que olvidar, fuera de Israel, ese mundo, sin excepción, prácticamente estaba bajo tinieblas. Esto para nosotros es inimaginable, porque hoy, claro, vivimos en un mundo donde es que casi da igual a donde tú viajas, tú vas a encontrar creyentes, ¿vale? O sea, en el peor país donde más persecución hay, vas a encontrar creyentes, tal vez incluso allí más que en otros sitios. Pero tú puedes viajar a donde tú quieras, vas a tener creyentes. En aquel entonces tú podías viajar a donde querías y lo único que vas a tener son tinieblas, demonios y todo tipo de aberraciones en cuanto a poderío espiritual. Bueno, esto ha cambiado. Quiere decir, a partir de ese momento, Satanás de hecho ha perdido em, su autoridad. Y Jesús lo pone en esta forma figurativa de hablar, yo le vi caer del cielo. Claro, esto habla de la expulsión de Satanás del cielo originalmente, ¿vale? Cuando él reveló, pero incluso ahora estamos hablando de algo concreto. Jesús le vio caer del cielo en su momento, pero también lo ha visto ahora que el poder de Satanás ya es em, insignificante, ¿vale? Esto es la palabra, insignificante. Yo no digo que no exista, Jesús tampoco lo dice, pero son los últimos coletazos, como se suele decir. Lo que ahora tenemos es un mundo que hay que reconquistar y el Señor ha preparado el terreno eh, para esto. Entonces, además, Jesús habla aquí de protección.
en esos momentos donde Satanás aún estaba muy activo, ¿vale? Porque estaba en esa lucha, pasamos a un tiempo donde el Evangelio ya ha avanzado, pero nosotros estamos bajo su protección. Estamos hablando de fuerzas malignas, ¿vale? No estamos hablando de persecución, porque por supuesto hay persecución y nos puede pillar el tren, para decirlo así, y estamos con el Señor. Aquí estamos hablando, porque yo he conocido mucha gente que aún tienen un miedo espantoso de todo lo que tiene que ver con el mundo de los demonios. Y a mí me parece que nunca han leído su Biblia, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de los demonios en forma de serpientes y escorpiones. Claro, estos son símiles, son comparaciones. Bueno, el Señor no te recomienda eh, que andes cuando ves un cascabel que le pisas encima y vas a pensar, bueno, a mí no me va a pasar nada. Yo sé que hay gente así, bueno, hay gente para cualquier tontería, pero es un exégesis malísimo que en este caso incluso te puede costar la vida. No te lo recomiendo. Pero el Señor aquí está hablando de otra cosa. Dice, no hay que temer las fuerzas del mal para nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están vencidos. Es que es como si a una cascabel le hubieses sacado el veneno o los dientes, ¿no? Eh, mm, ya no te puede hacer ningún daño. Em, pero incluso esto, Jesús nos dice, esto no es lo más importante, sino lo más importante es otra cosa. Es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿vale? O sea, no te fijes en esas cosas. ¿Te parece tremendo expulsar demonios? ¿Te parece tremendo sanar a un enfermo? Pues, pues es guay, ¿vale? Es bonito, pero esto no es nada en comparación con otra cosa, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, bueno, si nunca has expulsado un demonio, si nunca el Señor te ha dado el privilegio de poder orar por alguien para que esa persona se ponga bien, no te preocupes. No es lo más importante. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿vale? Y si esto fuera lo único, sería suficiente. Bien, con esto llegamos a lo siguiente, y esto es un momento muy especial donde vemos a Jesús orando, ¿vale? Hay algunos momentos en la Escritura donde ocurre esto. Dice, aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Bueno, una vez más, la palabra Espíritu. Dije también la última vez que Lucas no solamente es el Evangelio de las mujeres, es también el Evangelio del Espíritu Santo. Ningún evangelista usa tanto la palabra Espíritu como lo hace Lucas. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Bueno, ahora entendemos quiénes son los niños, ¿vale? Los niños son los discípulos, ¿vale? Son sus hijitos, son las personas que él le tiene un cariño especial. Y los doctores de la ley, los profesionales de la fe, pues realmente no se enteran de nada. Y esto es una de las grandes tragedias. Jesús no lo deplora, Jesús se ríe, ¿vale? Aquí dice, él se regocijó, ¿vale? Por qué alegría cuando un niño capta algo y dice, mira, yo esto es ahora la primera que lo veo, ahora qué bonito es aquello, porque tiene una forma espontánea y natural de mostrar su gozo. Estos doctores de la ley, pues con todos los milagros que veían, ni se inmutaron. Quiere decir que ellos siguieron en sus 13, como se suele decir. Em, sí, Padre, dice, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bueno, esto es un versículo con una profundidad teológica muy importante. Eso habla de revelación. ¿Cómo sabemos nosotros algo de Dios?
solamente a través de Jesucristo. ¿Quién nos da testimonio de Jesucristo? Solamente la Escritura. Por lo tanto, estudiar la Escritura es saber quién es Jesucristo, y saber quién es Jesucristo significa que vamos a conocer a Dios, ¿vale? Esto es algo fundamental, tiene que ver con la hermenéutica bíblica, y es una clase magistral, un versículo que el Señor aquí nos da. Y ahora se dirige de nuevo a sus discípulos, versículo 23, y les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Efectivamente, ¿por qué? Porque es la esperanza de milenios, ¿vale? Desde Génesis 3:15 era el deseo de la gente, que viniese, como dice el profeta Ageo, el deseado de las naciones, porque todas las naciones anhelaban de verle. Los profetas anhelaban de verle, como dice el prólogo de Hebreos, ¿no? Esto era el deseo de poder entender esas cosas. Y no solamente los profetas y los reyes, también los ángeles, dice. Y esa gente, ellos fueron testigos de estas cosas que ahora estaban ocurriendo en su momento. Y esto ahora da lugar, posiblemente a la historia más famosa, de todo el Nuevo Testamento. Es la historia del buen samaritano. Y es a raíz precisamente de que uno de estos doctores de la ley le hace una pregunta. Em, Dice el versículo 25: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ojo, esto no lo dice porque él quiere saber la respuesta, ¿vale? Sino él lo dice porque quiere ponerle, al ser posible, una trampa. Y esto lo vemos en varias ocasiones. Em, Aquí dice, se levantó y dijo para probarle. Para probarle, la idea es, para ponerle una trampa, ¿vale? Esto es la idea. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Em, de- bueno, de una o de otra manera, esa pregunta le han preguntado varias veces y han recibido varias preguntas, varias respuestas. Y aquí esa respuesta es particularmente interesante, porque él responde como era tan de costumbre en él, con una pregunta también, ¿vale? Y esa pregunta es: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Bueno, y él responde lógicamente, como cualquier judío hubiera respondido, ¿vale? Porque esto fueron posiblemente las primeras frases que aprendieron en su vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, esto es el resumen de los 10 mandamientos. El sacerdote, se supone que era un sacerdote o un levita, le pregunta, bueno, ¿y cómo me voy a ganar la vida eterna? Y la respuesta de Jesucristo es: bueno, si quieres ganarte la vida eterna, pues tienes que cumplir con la ley. Amarás a tu prójimo y amarás a Dios. Y em, le dice Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, ¿este señor lo habrá hecho? ¿Viviría por esto? Pues esta historia que viene a continuación da la respuesta definitiva, porque allí ese hombre va a figurar como uno de los protagonistas. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Bueno, si un niño hubiese hecho esa pregunta, todavía cabría la respuesta, pero niño, tú lo sabes perfectamente, ¿vale? ¿Quién será tu prójimo? El que está más próximo a ti, lógicamente, por eso se llama prójimo, precisamente. A esas personas tú tienes que amar, niño, ¿lo entiendes? Bueno, este hombre, doctor de la ley, pues dice, bueno, ahora dime, mi prójimo, ¿quién es? Y ahora Jesús responde, y ahora quiero confesar una cosa. Se dice muchas veces que esto es una parábola. Creo que, si no me equivoco, creo que yo mismo antes usé la palabra parábola, más bien por costumbre, pero no estoy seguro de que realmente era una parábola. Yo creo, no puedo comprobarlo, pero tampoco voy a decir que creo, pero tengo la sospecha de que esto es la historia del Señor que antes le preguntó sobre quién es mi prójimo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque allí en esa historia salen dos intérpretes de la ley, un sacerdote y un levita. Y a mí me da la sensación que esto es la historia real y posiblemente la historia real de aquel que le hizo la pregunta. Es una sospecha, no voy a hacer una gran cosa de esto, pero daría mucho sentido. Bueno, voy a leer la historia que bien la conocemos. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Bueno, esto simplemente para entenderlo, de Jerusalén a Jericó, incluso hoy si viajas en un autocar climatizado y con todas las comodidades, es un viaje desagradable, ¿vale? Porque bajas en una distancia de 15 kilómetros, de una altura de casi 1000 metros a 300 y pico metros debajo del nivel del mar, ¿vale? O sea, y esto que hoy hay ahí autopistas asfaltadas con 4 carriles. Eso en aquel entonces no había. En aquel entonces simplemente había un sendero de piedras muy peligroso, pero no solamente por lo empinado que era el terreno, sino también porque era famosísimo por las bandas de asaltantes que hay ahí en el camino. ¿Por qué? Bueno, porque era el camino de... En primer lugar, Jericó era una ciudad donde vivía un buen número de sacerdotes y levitas, por un lado. Por otro lado, de Jericó, subiendo a Jerusalén, pasaba el camino que tomaron en su momento muchos peregrinos. Entonces, bueno, claro, si vino un grupo de 100 personas no había peligro, ¿no? Porque no van a asaltar un grupo de 100 personas. Pero si las personas andan sueltos, entonces hay un problema, ¿vale? Porque ese problema puede terminar en un asalto y la gente te deja muerto, bueno, igual como hoy ocurre en muchas partes del mundo. Ok, entonces vamos a escucharlo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, por eso desciende, em, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Ojo, muy importante, el sacerdote también desciende. Quiere decir que ya ha terminado con su servicio. Porque algunos dicen, no, porque esa gente tenía mucha prisa porque tenían que acudir al templo. Ojo, aquí dice lo contrario, descienden, quiere decir que van de Jerusalén a Jericó. Él acabó el servicio. O sea, lo que este señor quería es volver a casa cuanto antes, ¿vale? Ninguna otra cosa. Viéndole, o sea, no que no le vio perfectamente y pasó de largo. Le daba igual. Bueno, ¿qué excusa habría tenido? Pues no lo sé, sinceramente. Asimismo, un levita, bueno, los levitas no eran sacerdotes, todos los sacerdotes eran levitas, pero los levitas eran, digamos,
categoría más baja, para decirlo así. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Bueno, aquí no se dice si fue para arriba o para abajo, no lo sabemos. Le vio de lejos, pero también le daba igual. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Obviamente también le vio de lejos, pero luego se acercó. Eso es lo que dice la parábola. Y viéndole fue movido a misericordia. ¿Vale? Es que lo que ocurre con cualquier persona más o menos normal, o sea, si tú ves a alguien que necesita ayuda, le vas a prestar ayuda. Em, y es lo que él hace. Él no dice, ah, bueno, yo soy samaritano, los judíos yo los odio porque nos odian a nosotros. Bueno, que se busque la vida, que se pudra aquí en el desierto, a mí me da lo mismo. Bueno, todo el mundo le hubiese entendido de los suyos, ¿vale? Porque hubiese actuado como muchos samaritanos posiblemente hubiesen actuado o como muchos judíos hubiesen actuado de otra manera. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Interesante que el aceite y vino lo tenía consigo, posiblemente era un mercader o lo había comprado en algún lugar. El vino sirve de desinfectante, ¿vale? Era el alcohol que había en aquel entonces y tenían ese conocimiento. Es curioso que Lucas lo menciona siendo médico porque lo sabía perfectamente. Se usaba el vino como desinfectante. Em, yo no sé si es un buen momento de contarlo, pero yo recuerdo que una vez estuve en Cuba y viajaba por el país y me acompañó un cubano y por alguna razón se cortó, no sé dónde, no recuerdo las circunstancias. Y le dije, bueno, eso habrá que desinfectarlo. Dice, pero hermano, tú sabes que en este país no hay farmacia. ¿Dónde voy a sacar un desinfectante? Digo, bueno, en este país no hay farmacia, pero hay ron, ¿vale? Entonces fuimos yo no sé a dónde fuimos, pero un poco de ron era suficiente. Desinfectamos la herida y no pasó nada, ¿vale? Bueno, salvando las distancias, pues es lo que ocurría ahí. Y el aceite, pues aceite es como bálsamo, o sea, también tiene características medicinales. Entonces es interesante que Lucas lo cuenta. Y luego poniéndose en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Em, Otro día a partir, sacó 2 denarios, lo cual quiere decir que ya se había hecho de noche, ¿no? Porque el pobre hombre estaba ahí todo el día, ya llegan al mesón, se queda ahí de noche. Y luego él saca 2 denarios. Bueno, 2 denarios era lo que una persona gana en 2 días, ¿vale? O sea, ya calcula lo que tú ganas en un día, es el equivalente de la ganancia de 2 días, lo que habría costado el albergue y, bueno, todo lo que era necesario. Y le dijo, cuídamelo, em, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Quiere decir que el samaritano ahí estaba bien conocido, posiblemente porque era una persona que andaba por el camino muchas veces y gozaba de bueno, de cierto respeto, por lo menos con el mesonero. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dice este hombre, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, realmente la respuesta le debe de haber sentado a ese hombre como una bofetada. Em, porque realmente o bien se reconoció como uno de los participantes o como alguien que hubiese hecho exactamente lo mismo si hubiese estado en este lugar. Entonces, em,
pequeño análisis de esta situación. Em, por un lado, nos damos cuenta de que es la compasión que le mueve, que le caracteriza al samaritano. No solamente esto, sino también luego pone acciones correspondientes, cura las heridas. En este caso estamos hablando de una acción atención médica inmediata. Lo lleva a una posada, paga por él. Y ahí Jesús redefine quién es el prójimo, no por etnia, por religión, no, no son lo mío, no son los que piensan igual que yo, no son los que tienen el mismo pasaporte que yo, sino el prójimo es el que está más cerca de mí. Y además hay otra cosa, no es tanto cuestión quién es mi prójimo, sino de quién soy yo el prójimo, ¿vale? Esto cambia un poco la perspectiva. Em, es lo que pongo aquí en la izquierda. La cuestión no es quién es mi prójimo, sino a quién soy yo el prójimo. Eh, ¿Entiendes? Que es un enfoque distinto. En otras palabras, ¿quién necesita mi ayuda? ¿Vale? Entonces, la respuesta es todo lo que necesita mi ayuda son mis prójimos. Y bueno, esto termina ya con una historia, la historia de Marta y de María. Em, vamos a leer esto. Ya estamos hablando de Betania. Betania ya está prácticamente en los alrededores de Jerusalén, ya han llegado casi al final de su camino. Betania y esa casa se convierte en tantas ocasiones como el hogar también de Jesucristo. Dice aquí, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamado Marta le recibió en su casa. Esa Betania bueno, realmente está situado en el Monte de los Olivos. De allí ya casi puedes tirar una piedra a Jerusalén. Y incluso hoy en día es una aldea relativamente pequeña, poblado casi únicamente de árabes. Aquí, allí no, casi no vas a encontrar ningún judío. Y dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, yo creo que es una situación que creo que se entiende perfectamente bien. O sea, imagínate, bueno, en ese caso tenemos dos mujeres. Podrían haber sido, pues, qué sé yo, un matrimonio, dos hombres, da igual. O sea, tú vas a tener visitas. Y va a venir un personaje tan interesante como el Mesías mismo, ¿vale? O sea, obviamente lo que tú vas a hacer es que le vas a ofrecer lo mejor de la casa, que será muy modesto, pero te vas a empeñar. Y en aquel entonces no era cuestión de ir al súper bueno, compro esto, compro el otro, luego lo meto en el microondas y en cuestión de pocos minutos tengo ahí una comida hecha. No, pues tenías que hacer el pan, tenías que posiblemente buscar las lentejas para ponerles al remojo. O sea, eso tardaba tiempo. Tenías que preparar también los utensilios que se usan. Tenías que buscar los olivas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hacer esto requiere bastante trabajo. Y aquí ves a tu hermana o sea, Jesús está dando conversación y ella escuchándole, ¿vale? Mientras que tú estás en la cocina y no sabes qué cosa es la primera que tienes que hacer. O sea, yo creo que humanamente hablando, podemos simpatizar con Marta, ¿vale? Entonces, claro, Marta en algún momento sale de la cocina, digamos, con un volcán dentro que ya en cualquier momento entra en erupción y para no quedar mal le dice, bueno, señor, por favor,
dile a mi hermana que se ponga las pilas. Yo no voy a poder poner ahí la comida a mediodía como Dios manda. ¿Por qué? Porque no te olvidas del pequeño detalle. Ahí no viene solamente Jesús, o sea, él va acompañado de 12 hombres que tienen hambre. Entonces, imagínate la pobre mujer, ¿vale? Ok. ¿Qué le responde Jesús? Dice, sí, mujer, tiene razón. Marta, por favor, vamos a dejar esto para luego y tú ahora te vas a echar una mano a tu hermana. ¿No? Él dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bueno, parece que ella tenía antecedentes o antepasados de Prusia, algo por el estilo, ¿no? O sea, él ya quería hacer las cosas, bueno, todo en regla y todo como exigía la etiqueta. Y Jesús, de nuevo, Jesús nunca responde como la gente lo espera. O sea, tú intentas usar a Jesús o manipularle y como se suele decir, el tiro te va a salir por la culata. Y aquí en este caso igual. O sea, si ella esperaba tener una palabra en su sentido, recibe lo contrario. Es un tirón de orejas. Dice, sí, pues mira, esa comida puede esperar, ¿vale? Aquí llevamos días y meses trabajando y viajando. Si esa comida se sirve 1, 2 horas o 13 horas más tarde, no pasa nada. Pero tu hermana ha dicho una cosa más importante, es escuchar la palabra de Dios. Quiere decir que no solo del pan vive el hombre, ¿vale? Esto es la idea. Y Jesús dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo creo que otra vez una lección tremenda para, no solamente para los que nos llamamos Marta y María, sino también para todo el mundo, que nosotros, bueno, podemos tener nuestras prioridades y nuestras cosas y nuestras agendas y nuestros bucket lists y to-do lists y, bueno, obviamente es lo que rige nuestra vida. Pero a veces hay que romper todo esto. A veces pues la situación se cambia. Bueno, no todos los días vino Jesús a casa de ellas, pero en ese día Él vino. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La visita de Dios o poner la comida a su hora habitual? Bueno, si lo ves de esa manera, la respuesta no sale fácil. Entonces, bueno, aquí estamos hablando del equilibrio entre, puesto ahí, entre acción y contemplación. Em, Jesús valora ambas, pero prioriza lo espiritual. Quiere decir que si esto es si esta es la opción, pues más importante es lo que te acerca a Dios. Entonces, el servicio sin olvidar la intimidad con Dios es muy importante, pero servicio sin intimidad con Dios, al fin y al cabo, no nos ayuda. Bueno, en resumidas cuentas, otra vez los números, tenemos una misión universal, bueno, son 70 discípulos en este caso, una misión universal. Tenemos dos historias de misericordia práctica y tenemos como tres la prioridad espiritual. Bueno, he dicho dos, no, tenemos como segundo punto la misericordia práctica y como punto tres la prioridad espiritual, que es lo que tenía que aprender María. Y simplemente para terminar esto, vamos a repasar la teología del reino. Nos habla del avance del reino con la derrota de los demonios de Satanás y las prioridades del reino, que es lo que tiene que ver con el samaritano y con María. Y la conexión con el Antiguo Testamento está en el tema del amor al prójimo que sale en Levítico 19,
y de las profecías cumplidas en Cristo, su misión de paz sobre todo. Bueno, con esto sí, hemos llegado al final. Em, y vamos a seguir procediendo nuestro camino hacia Jerusalén, porque Jesús ya ha llegado prácticamente a donde él quería llegar y todo lo que va a acontecer a partir de ese momento prácticamente ya ocurre en la órbita de Jerusalén. ¿Vale? Ahora hemos dejado atrás el mar de Galilea y ahora estamos ya en las alrededores de Jerusalén y las sombras de la cruz pues ya se hacen cada vez más patentes. Así que si hay alguna pregunta, pues adelante.